Bien, dentro del feminismo hay un concepto que es importante destacar, porque a partir de la segunda diapositiva de la presentación como tal, nos vamos a empezar a situar desde la Revolución Francesa. Y esto justamente partiendo de la idea que a partir de la Revolución Francesa se comienzan a generar procesos de movilización femenina apegada no solamente a la parte política y social, sino también legislativa. Todo lo que está antes de la Revolución Francesa, antes de 1789, antes del siglo XVIII, y que no es menos importante mencionar, es el proceso que se considera como el protofeminismo, que son otros movimientos en donde tiene una fundamental participación la mujer, pero que no tuvieron tanto impacto, no obstante su gran intervención en ese momento. Hablamos de los procesos históricos en donde tuvieron una grandiosa aportación Juana de Arco, Moderata Fonte, Cristian de Pizan, Isabel de Villena, es decir, aproximadamente entre los siglos XV hasta el XVIII. Sin embargo, dentro del feminismo como tal, en la parte sobre todo, en la parte de la teoría histórica, se considera propiamente la gran coyuntura de la Revolución Francesa como el inicio no solo de las grandes movilizaciones, sino del gran momento en donde se cuestiona el papel de la mujer dentro de la sociedad, así mismo como de la política en ese momento. Entonces, dentro de los inicios, según lo que nos menciona Susana Gamba, ¿sí? Partimos de la idea de que la Revolución Francesa no nada más fue ese gran movimiento político que dio apertura a la construcción de los estados modernos y de la contemporaneidad de las sociedades europeas, que al mismo tiempo, al menos en la parte ideológica, influyen a América Latina y por supuesto impactan en la iniciativa de las élites criollas para iniciar los movimientos independentistas. El primer movimiento, de acuerdo a los inicios que nos está manejando Susana Gamba, es la Revolución Francesa, particularmente 2 años después de su inicio, es decir, de 1791. Ella nos dice que la lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del iluminismo, que viene siendo en este caso la Ilustración, y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es el parteaguas histórico-social de las sociedades europeas, porque al comenzar a concentrar una mayor cantidad de trabajadores, no solo hombres, sino mujeres, más adelante, a partir de la interacción social, a partir de la implementación de la jerarquía laboral y el desarrollo del concepto del salario, la mujer poco a poco va a querer de alguna manera, o va a solicitar en este caso, tener cierta igualdad con respecto a los hombres, pero va a ser un proceso hasta cierto punto lento. Olympia de Gouges, o conocida en Francia como Olympe de Gouges, es de las pioneras en la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía, y la ciudadana en este caso, y en el cual afirmaba que los derechos naturales de la mujer estaban limitados por la tiranía del hombre, situación que debía ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Simplemente por este postulado, simplemente por haberse manifestado
en contra de lo que se denominaba en ese momento la tiranía de Robespierre, le hizo acreedora, ¿sí? Es decir, la tiranía de Robespierre la enjuició como tal simplemente por hacer un postulado de los derechos de la mujer, abriendo o dando la pauta para que las mujeres de alguna manera tuvieran los canales apropiados de diálogo y de manifestación. Este es el primer fenómeno que se presenta como tal y que, a menos en la parte legislativa, comienza a tener un impacto profundo. Sin embargo, posteriormente, cuando la revolución industrial comienza a tener eh, comienza a fortalecerse de manera notable desde Europa, y al concentrar laboralmente mano de obra, principalmente de mujeres, es cuando ellas comienzan a tener una participación significativa. El segundo movimiento que se detecta, sin hacer a un lado los otros que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX, en Gran Bretaña, las peticiones de las sufragistas provocan desde el siglo XIX algunos debates parlamentarios en Gran Bretaña. Los sufragistas, ¿sí? Los sufragistas es un movimiento prácticamente de mujeres que buscan que se les acceda o que se les dé acceso o se les dé el privilegio del voto, porque son mujeres que ya trabajan, porque son mujeres que o cuyas responsabilidades están más allá de simplemente tener a su cargo la crianza de la familia. Por tal motivo, tienen derecho a tener un voto. Por eso se le llamaba sufragistas. Viene de sufragio, sufragio significa voto. El problema de la explotación de mujeres y niños en las fábricas vinculó al movimiento con el fabianismo, planteando reivindicaciones por mejoras en las condiciones de trabajo. El fabianismo es un movimiento socialista, sí, que parte desde Gran Bretaña y que incluso llega a influenciar otras generaciones de mujeres y hombres hasta América Latina, sobre todo en Argentina, y que va a tener un papel preponderante en las futuras movilizaciones sociales. Fabianismo viene de la sociedad fabiana, y la sociedad fabiana buscaba justamente, a partir del socialismo, una participación política, y que terminó teniendo justamente esa cobertura que tanto había buscado, como fue el hecho que a partir del Partido Laborista tuviera una intervención muy significativa en el ámbito político de Gran Bretaña. En 1903 se crea la Women's Social and Political Union, que dirigida por Emmeline Pankhurst, organizó actos de sabotaje y manifestaciones violentas, propugnando la unión de las mujeres más allá de sus diferencias de clase. Pankhurst tenía una visión muy clara, y era que justamente las mujeres tuvieran sobre todo la misma igualdad de salario. A lo largo del tiempo hemos tenido diferentes tipos de crisis económicas, pero las crisis económicas de principios del siglo XX eran muy significativas, porque no todos o no todas las familias y todas las sociedades de Europa tenían acceso a ciertos recursos para poder solventar su vida diaria. Al involucrarse la mujer dentro de las actividades socioeconómicas de las sociedades europeas, comienza a tener una mayor participación social y, por supuesto, política. Pero su protesta y su movimiento va en función de buscar una mejora salarial, porque no les alcanzaba. Recuerden ustedes que durante toda la segunda mitad del siglo XIX y, por supuesto, primera del siglo XX, Europa se ve envuelta en grandes conflictos bélicos, y la población de hombres
comienza a tener una pérdida significativa. Y las principales consecuencias son que muchas mujeres quedan como madres solteras, otras terminan encargándose, por supuesto, de la familia y de alguna manera tienen que solventar la situación. Se avecinaba la Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914, pero para 1903 ya la construcción de los estados modernos y la guerra de entre fronteras que había acontecido en Europa del Este ya había cobrado factura en la sociedad de aquel momento. Por tal motivo, las mujeres tenían una necesidad y además la gran revolución industrial, que ya tenía gran fuerza desde finales del siglo XVIII, a estas alturas, a principios del siglo XX, ya es tanta la capacidad, ya es tanta la adquisición, ya es tanto el empuje económico que tiene, que es imposible o fue imposible que cualquier sociedad europea escapara a los brazos del futuro capitalismo, imperialismo. Por tal motivo, las mujeres tienen que organizarse porque la necesidad alimenticia, porque la necesidad económica es apremiante. No hay paso atrás. Para el caso de América Latina, si bien el proceso de la intervención y de la participación femenina fue lento, si tomamos en cuenta que comienza a tener gran fuerza desde la Revolución Francesa y los primeros grandes pasos, al menos a través de las sufragistas, comienza a darse en 1903, en América Latina es todavía más lento, porque digamos que si obedecemos el término de democracia, este tuvo mayor efecto, tuvo mayor repercusión en Europa, porque sin importar de la clase social de dónde provenían, de alguna manera se conjuntaron, se reunieron para tener un impacto inmediato ante, por supuesto, las principales autoridades y representantes corporativistas económicos. Como bien dice también Susana Gamba, en América Latina el sufragismo, que ya aclaramos qué es, no tuvo la misma relevancia que en Estados Unidos y Europa, reduciéndose en general la participación a sectores de las élites o élites. Tampoco las agrupaciones de mujeres socialistas lograron un eco suficiente. En la Argentina, desde comienzos, las luchas de las mujeres por sus derechos se dividieron en una corriente burguesa y otra de tendencia clasista y sufragista. Lo que acontece en América Latina, es muy significativo porque es el más vivo ejemplo del impacto también que tuvo en su momento las revoluciones independentistas. Recordemos que las revoluciones independentistas fueron hasta cierto punto elitistas. La élite criolla es quien la impulsa. Y estas, al mismo tiempo, cuando se dan los cambios, desde el ámbito político hasta el ámbito reformista legislativo, son los que terminan siendo beneficiados de este proceso. Para el caso de las mujeres no es la excepción. En su mayoría, en el continente americano y principalmente en América Latina, son las mujeres letradas, las provenientes de un linaje de integrantes acaudalados, cuya participación política es muy significativa. Ellas son las que de alguna manera, a través de los movimientos sufragistas, comienzan a buscar sus derechos, no solo salariales, sino sus derechos también al voto. Entonces tenemos dos principales factores que hasta principios del siglo XX se venían manifestando para el caso de los movimientos feministas, o en este caso femeninos, o de mujeres, que es el salario, ¿sí?, y el voto. Son dos cosas importantes, son dos elementos preponderantes en la búsqueda de la igualdad, cuyo antecedente inmediato, y esto me refiero al gran movimiento que representó la Revolución Francesa, tuvo un gran alcance, al menos ideológicamente.
En la continuidad del movimiento sucedieron, a algunas situaciones de carácter político y social que en el mundo repercutieron significativamente. Y le pusimos justamente continuidad del movimiento porque, obedeciendo a toda la trayectoria que ya venía desarrollando la mujer colectiva individualmente, pues aterrizamos en el siglo XX, en donde tiene mayor impacto. Al menos se va fortaleciendo esta situación de buscar la igualdad, que propiamente al pasar al siglo XXI ya no se trata de igualdad, sino se trata incluso de una crítica fuerte, dura, a la cultura heteropatriarcal y una defensa y una ofensiva justamente en contra de lo que representa el patriarcado. De los principales movimientos que estamos mencionando está el de la huelga en Estados Unidos por igualdad salarial en 1908. Este aconteció en Nueva York. El sufragio femenino en Washington en 1913. Fíjense bien, desde 1913 ya estaban estas luchas femeninas por buscar su derecho al voto, tomando en cuenta que ya tenían un proceso que se había iniciado desde las sufragistas de 1903. En México es todavía más tarde, ¿sí? Es hasta 1953, cuando justamente se le da, digamos, de manera formal, constitucional, el voto a la mujer. La gran huelga de 1918 en Barcelona, marcha de mujeres en Sudáfrica en 1956 en contra de la ley del pase. Esta ley del pase fue una ley muy, muy rígida y duramente criticada, porque esta ley del pase lo que buscaba es que a las mujeres afrodescendientes, principalmente, o negras, sin ser despectivo en el término, tenían que buscar un pase, así literal, un pase para poder entrar, para poder convivir en espacios donde únicamente a los que se les tenía permitidos entrar y convivir eran justamente a los de raza blanca o a los blancos. Entonces las mujeres sudafricanas, obviamente hartas de este comportamiento político y hartas de este desarrollo legislativo como tal, que apoyaba profundamente la ley del pase, pues comenzaron a manifestarse, como también las manifestaciones que se desarrollaron muy fuertemente en el sur de Estados Unidos y sobre todo en lugares como Alabama, en contra de justamente el racismo. El otro movimiento, el siguiente movimiento, que es muy importante, fue, digamos, un parteaguas en la historia del feminismo como tal, que fue la de las 187 mujeres de 1968 en Inglaterra. Estas mujeres, que incluso se han hecho documentales, incluso películas de este gran movimiento, buscó también una igualdad salarial en otro contexto. Es el contexto del famoso Fordismo, es el contexto en el que la empresa Ford, que ya tenía un buen número de mujeres trabajadoras dentro de su empresa, principalmente costureras, pues estas, al buscar justamente un incremento salarial, o al menos una igualdad salarial, en un incremento del 40%, pues protestan. Y aquí es importante mencionar una situación, y es que la principal reacción por parte del gobierno y de la administración industrial fue la violencia. Esa fue la reacción. Se violentaron, se abalanzaron en contra de estas mujeres, muchas fueron lesionadas, pero ellas nunca pararon hasta buscar justamente que su incremento estuviera asegurado, porque su trabajo lo valía. Y posteriormente, el Día Libre de las Mujeres en Islandia en 1975. Para 1975, el mundo
ya ha cambiado notablemente con respecto a la Segunda Guerra Mundial, porque se está preparando el mundo para el nuevo orden mundial. Estamos hablando de la Guerra Fría. Hay mayor difusión comunicativa, hay mayor intercambio de diálogo y de ideas entre las diferentes asociaciones feministas en gran parte del mundo, y entonces no solo en Estados Unidos, no solo en Gran Bretaña suceden estos movimientos. Sorprende, por supuesto, que en Islandia, un país hasta ese momento tranquilo, pacífico, suceda o haya sucedido este movimiento. Y bueno, aterrizamos con la participación de una de las mujeres más influyentes intelectual e ideológicamente hablando, ¿sí?, del feminismo, Simone de Beauvoir. ¿Sí? Esta frase que tienen ustedes a la izquierda, ¿sí?, fue extraída de su texto El segundo sexo. Sí, tiene textos como El segundo sexo, La mujer rota, en donde la principal pregunta es, ¿qué es la mujer? La mujer es este ente biológico orgánico que solamente sirve para procurar la crianza y el cuidado familiar a través de un sistema fabricado de procreación, o la mujer representa también un ente participativo que se encuentra a la par del hombre en sus funciones domésticas, en sus funciones intelectuales, en sus funciones sociales, políticas y, por supuesto, como bien probaba la historia hasta ese momento, económicas. Simone de Beauvoir hace un recorrido incluso hasta filosófico de por qué es importante que la mujer sepa o esté reivindicada con su pasado, y reivindicada no en términos favorables, reivindicada en un cuestionamiento absoluto sobre las prácticas patriarcales, ¿sí?, que se habían desarrollado hasta ese momento. ¿Qué era el hombre? ¿El hombre era el principal progenitor? El hombre es el que a través del poder o los dispositivos de control siempre debe de mantener hasta cierto punto un orden dentro de la familia hasta llegar a las grandes cúpulas políticas, o el hombre es el complemento de esta mujer en un sentido social crítico. Fíjense bien lo que dice del lado izquierdo. Muchos hombres así lo desean. No todos han arrojado todavía las armas. La burguesía conservadora sigue viendo en la emancipación de la mujer un peligro que amenaza su moral y sus intereses. Ciertos varones temen la competencia femenina. Y está hablando no en un contexto mexicano, ni argentino, ni chileno, ni sudafricano, ni británico, ni estadounidense. Está hablando como mujer desde una posición social en Francia, criticando duramente las prácticas patriarcales, criticando duramente las interacciones sociales que se habían desarrollado a través de la historia. Realmente la humanidad puede llamarse humanidad donde los protagonistas exclusivamente son los hombres, y por los hombres es que las sociedades se construyen hacia la modernidad, o la mujer siempre ha tenido una participación significativa, sobre todo pensando en que la mujer tiene esa categoría indispensable de ser necesaria, no solo para una crianza familiar, sino necesaria para tener una crítica social constante y hacer que las sociedades asimismo crezcan. Esa es la mujer, y esa es la principal crítica. Y esas críticas llevan incluso a reflexionar. ¿Qué acaso la mujer nada más es un objeto prefabricado, concentrado estrictamente en espacios domésticos? La mujer solamente es la que puede hacer el quehacer de la casa. La mujer es la única que, por sus cualidades femeninas, como bien decían los escolásticos, su naturaleza es tan gentil que puede llevar a la bienaventuranza familiar, mientras que el hombre siempre tiene que ser el proveedor. ¿Por qué no pensar al revés? Incluso en algunos pasajes, ella menciona ciertas figuras como el caso de Santo Tomás,
e incluso otros considerados hasta ese momento misóginos. Digo hasta ese momento porque no se habían retomado sus figuras, al menos en el análisis histórico-social. Entonces, esa fuerte y dura crítica se ve vertida justamente en sus textos, textos que son retomados por mujeres que ya están ingresando, mujeres que están ingresando en las universidades, que están egresando de las universidades, que leen ya a Simone de Beauvoir y se dan cuenta que la mujer es polivalente, que la mujer no nada más puede estar en la casa, la mujer también puede tener una participación política. La mujer puede hacer 2, 3, 4, 5 cosas a la vez, porque la mujer no puede estar predeterminada a una función biológica orgánica de crianza familiar. Y esto justamente se compagina, o mejor dicho, se complementa con el movimiento de la contracultura. Un movimiento de la contracultura que nace, se desarrolla, se alimenta en medio de la Guerra Fría y que una generación de jóvenes, hartos por supuesto, del sistema militarista, del sistema totalitarista político y de buscar nuevos medios de expresión en todo el amplio sentido de la palabra, es donde la mujer comienza a tener una mayor liberación, en el buen sentido. En la contracultura, entre muchos otros puntos, rescatamos 4. La acción de masas impulsada por una generación principalmente de jóvenes. Estos jóvenes que si nosotros, por ejemplo, circunscribimos el proceso en México, son estos jóvenes de la generación del 68, muchos de ellos, por supuesto, asesinados por el gobierno de entonces. Jóvenes que eran considerados rebeldes, incluso inútiles porque tenían el cabello largo. Era una liberación, una revolución de la música, surgiendo el rock, el folk, el punk, movimientos musicales que justamente, citando nuevamente el hartazgo, ante el hartazgo de la música que se venía desarrollando, la manera en cómo se interactuaba la gente, de cómo se reunía, pues buscaron otras formas de expresión, hasta llegar justamente a la libertad sexual. No es lo mismo escuchar Rolling Stone, ¿sí?, a que escuchar una música clásica de finales del siglo XIX. Es decir, la letra tiene que cambiar, el mensaje cambia. El joven también es plurifuncional. El joven, ¿por qué no se puede independizar desde cierta edad, económica, socialmente? Y esta libertad sexual va acompañada con todos estos movimientos en favor del hipismo, en favor de la gran revolución que se genera a partir de los movimientos gays, ¿sí?, en San Francisco, la apuesta por los anticonceptivos, mujeres que de alguna manera participan también ya en contra de mujeres ecologistas que participan en contra de la apertura de plantas nucleares, así como aparece en algunos episodios de Los Simpson, tal cual. Y la libre expresión, porque están luchando contra los regímenes políticos totalitaristas, porque a expensas de una sociedad conservadora, lo primero que se viene a la mente es de que se debe de buscar el cambio. Y socialmente los cambios siempre son importantes, sobre todo a tiempo, pensando en que si los regímenes totalitaristas siguen acentuando su poder, estos podrían llevar a una catástrofe en la libertad de expresión. Muchos periodistas mueren, muchos activistas también, pero por lo menos esas movilizaciones ya habían quedado o habían marcado la historia de la humanidad para los nuevos movimientos de liberación. Para el caso de México y de América Latina es lo mismo. Como bien decía José Agustín nos dice que la contracultura no nada más fue propia de Estados Unidos, también aquí en México tiene sobre todo en las principales ciudades, como el caso de la Ciudad de México, obviamente, sí, va a tener un impacto significativo. Y por supuesto en las nuevas generaciones de jóvenes que buscan otras cosas, buscan nuevos medios de expresión, nuevos medios de interacción y de empatía social.
hasta aterrizar justamente al feminismo de nuevo siglo, es decir, feminismo del siglo XXI, en donde, aunado a lo que representa el sufragismo, a lo que representa la igualdad salarial, a lo que representa la liberación sexual, ¿sí? Y el cambio social de las nuevas generaciones, se unen otros puntos importantes que ya no solamente están criticando una cuestión de igualdad o que buscan una igualdad, están criticando ya los impactos que ha tenido una herencia patriarcal sobre los sistemas políticos y sociales, empezando desde la primera institución que es la familia. Entonces los feminismos o los nuevos feminismos apuestan porque ya no debe de haber más feminicidios. El término y la aparición, más bien la aparición del término feminicidio va a ser muy importante dentro de la agenda legislativa, porque no solamente el hecho de ser mencionado, sino también el hecho de ser aplicado, te abre una nueva posibilidad de que la ley sí se aplique hasta cierto punto de vista con instrumentos más apropiados para resolver no solo conflictos, sino problemas cotidianos. Los feminicidios que se caracterizan cuando una mujer es asesinada con todo el dolo posible, principalmente del hombre, tiene que ser sentenciado apropiadamente, de acuerdo a la ley. Pero antes que eso, tiene que ser mencionado. México es uno donde en América Latina es México uno de los principales lugares donde más ocurren feminicidios. Y lo vemos a cada rato en las noticias, que de verdad a veces lo único que queremos hacer es seguir avanzando en nuestro banner, o si en todo caso es un periódico de forma física, darle vuelta a la página, porque la verdad que es lamentable cómo ocurre. Y de acuerdo a las últimas investigaciones, las sociedades, los grupos sociales más vulnerables son los que casi siempre salen afectados. Nunca más habrá la complicidad de nuestro silencio, y esa es justamente la nueva política, sí, que representa a estas mujeres y este feminismo de nuevo siglo. Ya no se va a guardar silencio. No voy a guardar silencio si una persona me acosa sexualmente. No voy a guardar silencio si veo una injusticia, ¿sí? Que porque cierta persona no accedió a los intereses sexuales de otra, no le dan trabajo, no lo toman en cuenta para ciertas actividades familiares, laborales, etcétera. Ya no más. Y no hace falta que a mí me toque. Simplemente con que yo lo vea, yo apoyaré a mi compañera de junto. Es decir, la fraternidad feminista por encima de todo. Por supuesto, cambiar la cultura heteropatriarcal, en donde los sistemas heterogéneos predominan en la política, ¿sí? Apuntalando cualquier iniciativa familiar, institucional, ¿sí? A partir de prácticas patriarcales. Cero tolerancia a la cultura heteropatriarcal. Combatir, por supuesto, el acoso sexual. Y por último, la manifestación directa como medio de expresión inmediato. De ahí es cuando nosotros observamos, por ejemplo, que hay grupos de mujeres que pintan ciertos monumentos, que rayan, ¿sí?, algunas paredes, y nosotros de manera inmediata hacemos una crítica, incluso construimos ciertos memes en donde decimos cuál está la buena y la mala educación. Pues ya no se trata de eso, porque si una mujer, si una estudiante universitaria fue acosada sexualmente por un profesor en una aula determinada, en una universidad, yo me voy a manifestar inmediatamente rayándole la puerta y escribiéndole lo que me hizo. Si el vecino me está fastidiando o me ve obscenamente o me acosa sexualmente, siendo que yo puedo ser menor de edad,
yo me junto con otro grupo de mujeres que no va a guardar el silencio y le voy a rayar su coche. Le voy a pintar su casa diciéndole acosador. Este brote que a veces nosotros pensamos que es de violencia no puede ser considerado hasta cierto punto como tal, porque la brutalidad de la cultura heteropatriarcal ha llegado a tal situación que todo ha acontecido como una olla express. Ya no más silencio.